Bueno, muchas gracias a todas y a todos por su presencia. Muy buenos días. Me da mucho gusto el día de hoy poder presentarnos en este lugar para hacer un corte de caja, un balance general y abrir una nueva etapa de diálogo y de toma de decisiones rumbo al futuro para pensiones del Estado de Jalisco. Estamos, la verdad, orgullosos y satisfechos del esfuerzo que hemos podido realizar para rescatar a esta institución y a este fondo de la mano de las organizaciones de trabajadores, de la mano también de las autoridades municipales, de la mano de los poderes públicos del Estado, porque sin duda este es uno de los desafíos financieros, políticos y sociales más complejos que recibimos al inicio de este gobierno. Agradezco enormemente la presencia del presidente del Supremo Tribunal de Justicia, un actor fundamental de esta agenda, el del presidente municipal de Guadalajara, que también en representación de los gobiernos municipales tienen un rol muy importante en este trabajo, en esta agenda de trabajo. La presencia, por supuesto, de Arnoldo Rubio, dirigente de la sección 47, que como organización sindical es la más importante, la más grande de este fondo de pensiones. La presencia también de Leonardo Cisneros, que como federación mayoritaria hoy tiene también una responsabilidad enorme para las decisiones de futuro que vienen para pensiones, del secretario de Finanzas, que junto con Héctor Pizano, director del IPEJAL, han llevado el proceso de saneamiento financiero, de ajustes institucionales internos que hoy queremos presentarles a todas y a todos ustedes. Hay que entender de inicio el nivel de problema que se nos dejó cuando arrancamos la administración. Creo que todos los que estamos aquí presentes conocemos el nivel de problema financiero que tenía pensiones al inicio de la administración, todas las historias de corrupción, de decisiones tomadas a espaldas de quienes somos parte de este fondo, que comprometieron financieramente al instituto, y también, hay que decirlo, la falta de decisiones tomadas a tiempo para poder corregir el rumbo que nosotros hemos tratado de atender y que nos ha permitido enfrentar esto que resumiríamos como el punto de partida de la situación que recibimos en pensiones del Estado. Primero, por supuesto, ahí dice las malas decisiones en inversiones financieras, pero yo diría que además de malas, fueron alevosas, fueron decisiones arbitrarias y fueron decisiones con el factor de la corrupción como motor de las mismas. También hay que entender, desde el punto de vista de los ingresos, que las aportaciones han sido decrecientes y son evidentemente insuficientes. Hay retrasos y estancamiento salarial, así como cambios demográficos que han hecho que los ingresos sean cada día menores. Las pérdidas considerables que hemos tenido en la prestación en la operación de varios centros de servicios y, por supuesto, la opacidad en el manejo de la cartera inmobiliaria. Desde el punto de vista de los egresos, sin duda el problema central, el incremento de pensionados y la baja de afiliados. Por supuesto, el tema de las pensiones VIP o de lujo, el crecimiento sostenido de usuarios del servicio médico y los centros de servicio en números rojos. Hay que recordar que desde el estudio actuarial de 2009 se tenía ya conocimiento en Jalisco de la vulnerabilidad financiera del instituto
Sabíamos que si no se tomaban decisiones en aquel momento, se iban a requerir recursos estatales extraordinarios para cumplir con las obligaciones de ley. Es decir, sabíamos desde hace mucho tiempo que si no se hacía algo, el Estado iba a tener que entrar a subsidiar el Fondo de Pensiones del Estado, como increíblemente sucede en una gran cantidad de estados de la República con el Fondo de Pensiones de Trabajadores. Sabemos, por supuesto, también que a pesar de la reforma que se hizo en aquel momento, la viabilidad financiera del instituto siguió comprometida al reducirse año con año la vida útil del fondo. Es decir, ni las decisiones que se tomaron en esa coyuntura fueron suficientes para poder recomponer el camino. Vino después un sexenio que sin duda tiene que ser recordado como de abusos, de excesos y de una irresponsabilidad difícil de entender. Saquearon a pensiones del Estado en el anterior sexenio y comprometieron su viabilidad de futuro. Sin embargo, yo no soy, y nadie en este gobierno, somos de la idea de seguir solamente culpando al pasado para justificar lo que se deje de hacer en el presente. Sabíamos de la realidad que nos dejaban y nos pusimos a trabajar para corregir el rumbo. Quiero presentarles los ejes de lo que hemos hecho para decirles en dónde estamos hoy y a partir de eso poder definir lo que viene. El primer punto es el tema de fiscalización y control, en donde se han tenido avances muy importantes. 69 auditorías respecto a temas de áreas de farmacia, servicios médicos subrogados, inversiones, adquisiciones, el fondo revolvente, los activos fijos, deudores diversos, la estructura orgánica y la plantilla. Y como resultado de estas auditorías se iniciaron 13 procedimientos administrativos por el otorgamiento de pensiones irregulares, por los servicios médicos subrogados y por inversiones realizadas. Se han presentado a la fecha 13 denuncias, 12 de ellas radicadas en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y una radicada en la Fiscalía del Estado. A partir de esto se han desprendido acciones jurídicas importantes. Algunas de ellas han sido ampliamente documentadas en los medios de comunicación. El asunto del exsecretario de Gobierno acusado por fraude en el tema del terreno de Puerto Vallarta, la historia de Abengoa y una serie de asuntos que ya hoy nos permiten decir que hay 5 denuncias en etapa de investigación todavía no judicializadas por un monto de 918 millones de pesos, asuntos en este caso tan trascendentes como el de Abengoa y el de GBA Virgo, 3 judicializados ya, que es Reserva del Bosque, Santa Cruz Inmobiliaria y el asunto de Raúl Octavio Espinosa, por un monto estimado de 490 millones de pesos, que incluyen una persona física y una persona moral vinculadas a proceso y una persona ya en resguardo domiciliario. De las 14 denuncias presentadas ante la Fiscalía Anticorrupción, 8 están ya en etapa de investigación inicial por un monto estimado de 2.344 millones de pesos, 6 tienen que ver con el asunto de pensiones doradas y las que están pendientes de judicializar el caso de Abengoa y de TMM. Las 6 judicializadas por un monto estimado de 300 millones de pesos y ahí están incluidos temas como Avisalud y Abaseb, en donde están involucrados 15 servidores públicos, 3 personas físicas y una persona moral vinculados a proceso, 2 servidores públicos suspendidos temporalmente y 6 personas en resguardo domiciliario y una en prisión domiciliaria y una en prisión preventiva. De esta agenda podemos adelantar que vamos a ir a fondo en este asunto. No ha terminado aquí. Vamos a ir contra quienes fueron los responsables de las decisiones que comprometieron las finanzas del Instituto de Pensiones del Estado. No vamos a detenernos en función de la jerarquía del funcionario involucrado, no vamos a tener contemplaciones de ningún tipo, vamos a actuar con determinación y vamos a llegar al fondo de este asunto. Hoy podemos decir que en una de las demandas más importantes de los trabajadores que cotizamos y aportamos a pensiones del Estado, así como de los pensionados y jubilados, que era el poder hacer justicia, que esta historia no quedara en una historia de impunidad, podemos decir que hemos avanzado y que vamos a dar todavía más resultados. Un tercer aspecto que fue central en esta agenda fue la reforma a la Ley de Pensiones del Estado de Jalisco, y aprovecho para agradecer y reconocer a los diputados y a la diputada y al diputado que hoy nos acompañan en esta reunión, porque eso nos permitió
establecer que la pensión máxima total para una persona, independientemente de las plazas desempeñadas y los últimos salarios cotizados, no puede ser mayor a 39 veces el valor de unidad de medida y actualización elevado al mes correspondiente. Al incorporarse también como parte de esta reforma los municipios al IPEJAL, firmando un convenio para que las aportaciones patronales puedan descontarse de las participaciones estatales en caso de no pago, logramos un paso decisivo para la corrección de fondo del modelo de pensiones en nuestro Estado. El cuarto punto fue poner orden en las inversiones inmobiliarias. Y en este sentido, pudimos ya poner en ruta de solución el caso tan complejo de Villas Panamericanas. Ahí, en ese caso, Pensiones invirtió 340 millones de pesos y está ya la ruta para que se reciban 600 millones de pesos por este proyecto. Hasta el momento son 20 millones los que se han recibido, pero están también ya definidos en garantía los departamentos del complejo que equivalen a un monto mayor a lo que está pendiente de recibir. Ese asunto va avanzando, a pesar de todo lo difícil que ha sido el proceso de arreglar un problema que nosotros no generamos, que ha generado un enorme impacto ambiental en la zona del Bajío, pero que sin duda para un servidor era un compromiso central poder trazar una ruta que nos permitiera que Pensiones recuperara su inversión y que no afectara esto a los trabajadores del Estado de Jalisco. El caso de Chalacatepec, que ya cambió de nombre, ahora se llama Xala y está dentro de la sociedad que tenemos con Actur, de la cual el IPEJAL posee el 20% de las acciones. En este caso, se invirtieron 1,187 millones de pesos en el 2013, se recibieron ya a la fecha 440 millones. La evaluación que tenemos de las acciones nos dicen que hoy tienen un valor de 1,000 millones de pesos y el desarrollo está en proceso. Es decir, que parecía también una inversión destinada al fracaso y a ningún lado, hoy ya recibió 440 millones y estamos en proceso de recuperar lo invertido más las utilidades que corresponden. El caso de Santa Cruz, que tuvo una inversión inicial de 323 millones de pesos, ya logramos el reconocimiento de la deuda y una actualización de ese adeudo por 450 millones de pesos. El compromiso de pago está establecido, ya se abonaron los primeros 18 y este mes deben completar 100 millones de pesos y están en garantía ya establecida jurídicamente los inmuebles involucrados. El caso de Abengoa, que es una de las inversiones más vergonzantes, yo diría, de las que se hicieron en aquel momento, 600 millones de pesos de inversión, que pese a los avisos negativos de su calificación, quienes estaban al frente de Pensiones decidieron continuar con la inversión, violando las políticas de inversión respecto al porcentaje que se podía invertir y que en ese sentido, aunque se ha buscado recuperar la inversión por varias vías, pues la ruta jurídica está en proceso y todavía lejos de resolverse. Transportes Marítimos, en 2012, invirtieron 1,600 millones de pesos con una proyección de 8% de interés. Esta inversión salió también de los parámetros establecidos y por eso hay una ruta jurídica para castigar a los responsables. Se reestructuró en 2018, pero se tienen serias dudas de que se pueda recuperar el total de la inversión, incluyendo rendimientos. El valor, según la evaluadora Balmer, es de 1,500 millones de pesos, pero no hay comprador alguno dispuesto a pagar ese valor. Hemos emprendido ya también todas las acciones legales. El caso de Abengoa y de TMM es una de esas historias de corrupción que han lastimado el patrimonio de todos los que estamos aquí presentes. Lo importante es que al final podemos decir que todas las acciones que se han emprendido durante estos 3 años y medio nos han permitido ganar 4 años de viabilidad financiera del modelo de pensiones actual. Es decir, pasamos de que Pensiones tuviera al inicio de la administración viabilidad financiera hasta el año 2029, hoy la viabilidad financiera del instituto llega hasta el 2033. Y eso significa, por el monto que hubiera representado la necesidad de un subsidio del Estado, un ajuste por 40,000 millones de pesos. Será hasta el 2033 que se requerirán 1,975 millones de pesos, según el último estudio actuarial, de aportaciones extraordinarias del Estado para poder hacer viable el fondo de pensiones. Aquí está una tabla que explica con más claridad lo que estamos comentando. En el estudio actuarial de 2009 se decía que el año de quiebre del instituto sería el 2034. Sin embargo, se vino un sexenio en el que se tomaron las peores decisiones y del 2034
Pasamos a un estudio actuarial del 2014 en el que decía que ya la vida del instituto terminaría en el 2029. Y luego, en el 2017, se volvió a hacer otro estudio y la conclusión es que la vida del instituto terminaría en el 2028. Cuando llegamos nosotros al gobierno, se hizo el estudio actuarial para saber de dónde partíamos y la vida del instituto estaba garantizada hasta el año 2029. Hoy el gobierno de Jalisco y el trabajo que ha hecho el Instituto de Pensiones de la mano de los trabajadores del Estado nos permite decir que la vida financiera del Instituto de Pensiones está garantizada hasta el 2033 y logramos que la necesidad y el ajuste que se tiene que hacer para poder, a partir de ese año, subsidiar al instituto, pase hoy a ser de 1.975 millones. Ustedes pueden ver en el último renglón, apenas en el estudio actuarial del 2009 se hablaba del 2034, pero con la necesidad de ese año de entrar a un rescate de 3.797 millones de pesos por año. Hoy esa proyección es de 1.975. Si ustedes ven en la parte de arriba, en donde dice afiliados, hoy el estudio actuarial habla de que Pensiones tiene 123.227 afiliados, pero al mismo tiempo están proyectados los 39,000 adicionales que son producto de la reforma para obligar a que los municipios puedan hacer sus aportaciones a este fondo. Este es un cuadro resumen que permite entender que en este gobierno lo que se hizo genera las condiciones para que Pensiones del Estado no solamente tenga el problema resuelto en este sexenio, sino en el sexenio que viene. La pregunta es, ¿y qué sigue después? Porque podríamos nosotros decir, ya cumplimos, ya está, pero ¿y qué va a pasar con este fondo que es de todos? Porque yo también soy parte del fondo de pensiones y todos los que estamos en esta mesa. Es justo lo que queremos poner sobre la mesa para iniciar a partir del día de hoy una reflexión a profundidad, pero de la mano de las y los trabajadores al servicio del Estado de Jalisco, porque las decisiones que se tienen que tomar de futuro no pueden ser planteadas ni por el gobernador, ni por el director de pensiones, ni por simplemente los diputados en el Congreso de Jalisco. Tiene que ser una agenda en la que empecemos a trabajar desde el día de hoy con los sindicatos, con los trabajadores, con los jubilados y pensionados, con todas y todos los que tenemos que poner sobre la mesa nuestra visión y nuestra determinación para resolver este asunto. Al final, la pregunta es, si no actuamos así, aunque hayamos resuelto lo que nos tocaba a nosotros, pero ¿qué va a pasar en el futuro? ¿Qué va a pasar en 10 años? Que lleguemos a este punto de inflexión en el que quiero decirlo también con toda claridad, ya no tiene que ver con inversiones que se hayan hecho mal en el pasado, ya no tiene que ver necesariamente con la ruta que se siga para mejorar los centros de prestación de servicios. Este es un problema estructural que tiene que ver con la dinámica demográfica y con el diseño de creación del Fondo de Pensiones del Estado. Es justo lo que yo quiero pedirle al director de pensiones, nos puede explicar a continuación, diciendo, además antes, perdón Héctor, que tenemos algunas agendas pendientes en las que vamos a trabajar, particularmente el tema de los servicios médicos, que es uno de los desafíos más importantes que tenemos, brindar servicios médicos de calidad, para lo cual arrancamos ya la construcción de la Unidad Médica Familiar de Los Olivos y adicionalmente todo el diseño del Hospital General que estamos construyendo en Miramar junto al Instituto Regional de Cancerología será la instalación en la cual queremos en el futuro, cuando esté terminada esta obra en 1 año y medio, poder tener ahí la posibilidad de atender lo que hoy se está haciendo con servicios subrogados para brindar servicios de calidad a la altura de cualquier hospital privado, pero a costos mucho menores que nos permitan darle viabilidad financiera a este servicio en el futuro. Estamos también, por supuesto, conscientes de que aunque se ha avanzado muchísimo en los números de los servicios que presta Pensiones, todavía tenemos algunos en números rojos que tenemos que corregir. Simplemente para que se den una idea, en estos 3 años aumentamos las utilidades netas en 94%, lo cual es un avance importante, pero necesitamos todavía tomar medidas respecto al tema de la Agencia de Viajes, de la Capilla San Lázaro, de la Hacienda de la Mora, del Hermano Sol y Hermana Luna, del Club de Pensiones del Estado, en donde necesitamos hacer alguna intervención de mucho mayor profundidad.
es parte de lo que tenemos pendiente todavía y me parece que es también importante entender a partir de dónde estamos hoy, qué es lo que estamos viendo nosotros a partir del análisis del estudio actuarial para entender también hacia dónde vamos. Le paso el uso de la voz a Héctor Pizano. Muy buenos días, gracias, gobernador. Pues, a pesar de lo que hemos logrado con mejoras sustantivas, la ley y condiciones actuales no permiten ganar más margen de maniobra del que ya tenemos ahora, por lo que es claro que la vida útil del fondo, como se ha señalado, como todas las pensiones del mundo, sigue comprometida y por los problemas estructurales que tenemos y que a continuación detallaremos, requerimos de hacer y de tomar algunas decisiones. El problema estructural del sistema de pensiones se define por el incremento en la esperanza de vida, la insuficiencia de aportaciones, la estabilización en la tasa de nuevos trabajadores, el mal diseño del sueldo regulador y el aumento del gasto médico. Estos problemas son hoy los causantes de que los ingresos no sean suficientes para cumplir con todas las obligaciones que tiene el IPEJAL. Para entender de manera más clara la problemática que induce al afortunado incremento de la esperanza de vida en el sistema de pensiones, hay que entender que el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco se creó en 1953. En 1953, cuando la esperanza de vida promedio en México era aproximadamente de 50 años. El promedio que tenemos actualmente es de cerca de 76 años de edad, afortunadamente. Es decir, ha crecido afortunadamente la esperanza de vida y esto obviamente impacta en el diseño de los institutos de pensiones. Esto quiere decir que los trabajadores y las trabajadoras que se jubilen en promedio a los 56 años, que es el promedio que tenemos, y reciben una pensión, lo harán por lo menos durante 17 a 19 años, lo que evidencia un desequilibrio entre los ingresos y los egresos del sistema de pensiones. Hay que señalar que si tomamos en cuenta que una persona que aporta en su vida laboral durante 20 años un salario exactamente igual y llega a cumplir los requisitos de su jubilación, al momento de jubilarse lo que ha logrado reunir es una cantidad igual a 9 años, 6 meses, en el caso de que haya aportado 30 años, o 6 años con 3 meses si solamente aportó 20 años, como es el caso de la ley anterior. Por lo tanto, con la esperanza de vida que afortunadamente hoy tenemos, la aportación que ha hecho este trabajador o esta trabajadora apenas en promedio nos ajusta para 5 años en promedio. Esto tiene que ver por el mal diseño del sueldo regulador. ¿Qué significa el mal diseño del sueldo regulador? Que el 54% de los 123,000 afiliados se jubilarán con el modelo pensionario de antes del 2009, es decir, sin requisito de edad y con el promedio del último año cotizado. Por lo tanto, si durante 19 años aportaron sobre un salario de 10,000 pesos y lograron el último año acceder a un salario de 20,000 años, serán jubilados con el año de 20,000 pesos y por lo tanto, con este salario será con el que se cubran sus prestaciones, lo que solo ajustará para aproximadamente 4 años de jubilación. Todos los demás años que cubra el Instituto de Pensiones o cubre el Instituto de Pensiones a este trabajador, se tiene que pagar del fondo solidario, del fondo de los que todos aportamos. Eso es importante entenderlo. Es un problema estructural, es un problema de todos los sistemas de pensiones. Por el crecimiento afortunado de la esperanza de vida, no es posible que las aportaciones ajusten para los requerimientos que tiene cada trabajador. Y si a esto le sumamos, además, que el Instituto de Pensiones tiene una obligación de cubrir, en caso de fallecimiento del jubilado, a su viuda hasta el 50% de la pensión por el tiempo que le sobreviva y demás beneficiarios, obviamente el compromiso que tiene el Instituto de Pensiones para cubrir una pensión es enorme y es insuficiente con los fondos que él cuenta. Esto sin contar lo que el día de hoy se gasta por servicios médicos. Entonces, como señalábamos, el primer problema, desde luego, es
la afortunada expectativa de vida. El segundo problema que tenemos es el mal diseño del sueldo regulador. Y el tercer problema que tenemos a enfrentar es el decremento de la tasa de crecimiento de los trabajadores. Como pueden ver en esta tabla, el crecimiento que ha tenido, en este caso, la base de los trabajadores que aportan al instituto se ha ido en un decrecimiento. Y por lo tanto, para darles un dato concreto, en el año 2010 teníamos 8.2 trabajadores que aportaban por cada pensionado. Es decir, casi 9 trabajadores aportaban para un solo pensionado. Hoy apenas tenemos 2.8 trabajadores aportando por cada pensionado. O sea, 3 veces más o 3 veces menos, como lo quieran ver, es lo que hoy tenemos para poder generar las condiciones de un fondo que sea suficiente para aportarle a los trabajadores. Y por lo tanto, es insuficiente este tema. Y si a eso le sumamos que no solo es el tema de lo que aporta cada trabajador, sino que tenemos cada día más trabajadores obteniendo su patente de pensión, porque conforme a la línea poblacional que tenemos, desde el 2020 hasta el 2028, vamos a tener jubilándose exactamente el mismo número que tuvimos de jubilados hasta el 2019. Se va a duplicar nuestra población en pensionados y por lo tanto es importante que se tomen algunas acciones, como ya señaló el gobernador hace un momento. Entonces, es importante conocer. En una tabla que tenemos a continuación, les vamos a dar ejemplos de 3 modelos de personas que obtuvieron una pensión. En el primer caso, el inicio de la jubilación se dio el 1 de octubre del 2007, la edad de jubilación fueron 60 años, el fondo de pensión que había acumulado este trabajador eran 361,000 pesos, el importe de la pensión que tiene empezó con 122,000 pesos, hoy es de 181,000 pesos y lo que le he pagado el Instituto de Pensiones son 30 millones. Con este solo ejemplo, le digo que este trabajador ha recibido 29 millones del fondo de todos los trabajadores adicionales a los que él aportó. Yo creo que es importante entender que esto no es un ejemplo exagerado para alarmar, es un modelo real, es un ejemplo real. O sea, alguien que aporta 361,000 pesos termina recibiendo 30 millones de pesos como pensión. ¿Qué fondo sostiene eso? Perdón, Héctor. En el segundo caso, un trabajador que se pudo jubilar el 1 de julio del 2009, a los 55 años de edad, había aportado 844,000 pesos, inició con una pensión de 113,000 pesos, hoy esa pensión es de 168,000 pesos y actualmente ha recibido 25 millones de pesos, es decir, 24 millones más de los que aportó durante su vida laboral. Y el último caso es reciente, 1 de diciembre del 2018, 54 años de edad obtuvo la pensión, había aportado 2,300,000 pesos, empezó con una pensión de 145,000, hoy es de 149,000 y ya le hemos pagado en apenas casi 4 años 6,800,000, es decir, 3 veces más de lo que ha aportado. Es obvio que este diseño estructural de las pensiones hace inviable cualquier sistema pensionario. Esto pasa en México, pasa en Jalisco, y es lo que ha hecho que 26 sistemas pensionarios estatales hayan quebrado. Hoy, este instituto de pensiones va caminando, ha recibido oxígeno, ha podido caminar en su vida útil, sin embargo, hasta la fecha es insuficiente. En la siguiente lámina, como vieron, en 2021 solo el 69% de los ingresos de IPEJAL fueron por aportaciones de los afiliados, mientras que el 97% de los egresos se destinaron al pago de pensiones y los servicios médicos. Entre el 2014 y 2022, la nómina de pensionados y servicios médicos ha crecido ya en un 140%, mientras que las aportaciones aumentaron en 77%. Este es un dato adicional al que habíamos platicado. Tenemos el problema, insisto, de que ha crecido la expectativa de vida, de que está mal diseñado el suelo regulador, tenemos un problema fuerte en cuanto al número de el crecimiento de afiliados contra el crecimiento de pensionados y obviamente ha crecido nuestro gasto en servicios médicos. Por eso es importante que hagamos cada quien un análisis y socialicemos este tema, porque para poder tomar decisiones
necesitamos conocer la problemática. El estancamiento de los nuevos trabajadores se ha podido combatir con la reforma que promovió el Ejecutivo y que fue aprobada por el Congreso, sin embargo resulta aún insuficiente. Lo que ha agravado considerablemente el modelo del sistema pensionario vigente y pone en riesgo a la necesaria solidaridad intergeneracional, esto se debe a que las reservas generadas en el pasado se irán agotando en pagar pensiones de los trabajadores que se jubilan muy jóvenes y el fondo existente será insuficiente para hacer frente a las erogaciones futuras por concepto de seguridad social, sometiendo desde luego al Instituto a una gran presión en sus finanzas y haciendo necesario en el corto plazo subsidios que irían en aumento con el paso de los años. Señalábamos hace unos días que hay estados que ya hoy reciben subsidios de alrededor de 6,000 millones de pesos al año para poder sacar adelante sus compromisos presentes sin tener posibilidad de tener compromisos futuros. Entre las recomendaciones que tenemos, el problema financiero que representa el sistema de pensiones pone en riesgo, desde luego, no solo la estabilidad económica del instituto, sino obviamente de las finanzas del Estado. Para evitar una descapitalización del sistema de beneficio definido, que es como lo tenemos, solamente hay dos opciones. Revisamos con ustedes la posibilidad de que se analice el modelo pensionario, se haga un consenso entre los trabajadores, entre los jubilados, entre los pensionados, entre los académicos, los diputados y obviamente las autoridades que tienen hoy una responsabilidad, y se logre un diseño para poder lograr generarle al Instituto de Pensiones y a las pensiones y a los servicios que de ahí se desprenden la viabilidad para un futuro mayor al que hoy afortunadamente se ha alcanzado. Este es el problema estructural del Instituto de Pensiones y por ello queríamos el día de hoy ponerlo a su consideración. Gracias, don. Gracias, Héctor. Al final lo que queremos es poner sobre la mesa el día de hoy, con el respeto y el aprecio que saben que hay para todos los aquí presentes, la invitación a instalar a partir de la próxima semana una mesa de trabajo con las y los trabajadores al servicio del Estado de Jalisco para poder establecer entre todos la ruta a seguir. Dicho de otra manera, lo que el gobierno de Jalisco y particularmente Pensiones del Estado tenía que hacer para corregir el rumbo de lo que había sucedido el sexenio anterior, se ha hecho y se ha hecho correctamente. Ahí están los números que no mienten, porque yo quisiera saber cuándo un gobernador del Estado compareció a hacer un corte de caja de dónde iba pensiones junto con el director de pensiones en el pasado. Eso nunca había pasado. Lo hago porque soy servidor público, igual que ustedes, y porque tengo una responsabilidad que entiendo en su justa dimensión. Hice un compromiso con las y los trabajadores de que íbamos a arreglar este tema y creo que hasta el límite de lo posible hemos hecho lo que nos toca. No vamos a aflojar el ritmo, tenemos todavía cosas que corregir, que mejorar, pero la realidad es que a partir de este momento necesitamos sentarnos a platicar de frente para que no haya una sola propuesta. A mí me tocó como diputado local conocer hace ya años la reforma del 2009, una historia en la que creo que hubo un problema estructural, que no se habló en un ejercicio horizontal el tema de frente con quienes teníamos que hablarlo. Hoy lo que queremos es que eso sea lo que suceda. No hay posibilidad alguna de que desde el Ejecutivo del Estado, y yo creo, y es muy importante, por eso valoro la presencia de legisladoras y legisladores del Congreso de Jalisco, que se haga una iniciativa construida desde la lógica simplemente parlamentaria. Necesitamos discutir este tema de frente con las y los trabajadores, tomar las decisiones que se tengan que tomar. Y si no se toma ninguna decisión, lo que es importante entender es que el problema no será de este gobierno y muy probablemente tampoco del que viene, con lo que se ganó de margen de maniobra. Pero ¿y después qué sigue? Entonces, hoy la intención de la reunión es hacer este corte de caja, hacer la invitación a que instalemos una mesa juntos con las organizaciones de trabajadores que tienen que aportar su opinión, su reflexión, sus conocimientos para poder tomar juntos decisiones de futuro, pero por lo pronto a mí me da
mucho gusto poder entregar este balance inicial a casi 4 años de gobierno, en el que hemos abordado temas fundamentales como el poder darle vida institucional seria al instituto, el poder tomar decisiones financieras adecuadas, el no permitir que la impunidad se convierta en una invitación para seguir robando, el poder atender el desafío que significa, por ejemplo, la prestación de los servicios médicos con una visión de mediano y de largo plazo como la que estamos construyendo en Los Olivos y en el Hospital Regional de Miramar. En fin, creo que se ha hecho lo correcto, lo hemos hecho de frente, lo hemos hecho hablando las cosas con todas y todos ustedes, y hoy pues quiero dejar sobre la mesa esta invitación para ver si podemos sentarnos a construir juntos el futuro de largo plazo de pensiones de Jalisco. Muchísimas gracias por su atención y le pasaré el uso de la voz a Arnoldo Rubio y después a Leo Cisneros para ver si en representación de las organizaciones de trabajadores aceptan la invitación para iniciar esta mesa de diálogo y de construcción de acuerdos rumbo a lo que sigue y sobre todo si estamos todos en la ruta de empezar a pensar más allá de lo que tenemos en lo inmediato, en lo que viene en el futuro para pensiones del Estado. Adelante, Rol. Muchas gracias, señor gobernador. Muy buenos días a todos. Buenos días a quienes me acompañen en la mesa del Presidium. La verdad que agradecer y reconocer, señor gobernador, las medidas que se han tomado para darle viabilidad financiera y más años de vida al Fondo de los Trabajadores, al servicio del Estado. Sabemos que no es suficiente, por lo que los trabajadores de la educación de la sección 47, los pensionados y jubilados que representamos, le decimos sí a una reforma integral y le entramos, señor gobernador, a las mesas de discusión y análisis para llevar a cabo esta reforma integral tan necesaria para darle vida financiera al instituto y al fondo de pensiones. Claro que sí le entramos, señor gobernador. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. La verdad, comentar, señor gobernador, que como representante de los trabajadores del gobierno del Estado, también estamos muy interesados en que se hagan estas mesas de trabajo, no para darle viabilidad al 2033, como está hasta ahora, darle viabilidad muchos años más. Obviamente, sí quiero comentar que la base trabajadora que nosotros representamos, ojalá algún día alcanzáramos estas pensiones que se están dando. La verdad que nosotros estamos muy interesados en trabajar y en buscar esta viabilidad en el Instituto de Pensiones del Estado. Obviamente cuentas con nosotros para este trabajo, gobernador. Gracias. Gracias, Leo. Le pediría al presidente del Supremo Tribunal también, un actor central en esta agenda, nos pueda dar su opinión. Gracias, señor gobernador, y a quienes me acompañan en esta mesa principal, a todas y todos. Así como lo refiere el gobernador, pues yo también soy empleado y tengo 32 años cotizando al IPEJAL, y yo creo que no ha habido mejores condiciones como las de hoy para garantizar que todas y todos tengamos una jubilación digna. El Poder Judicial van a encontrar siempre un aliado, y precisamente a atacar esta idea de injusticia y de impunidad que se permea o que se había permeado. Es decir, el día de hoy no habrá delito sin castigarse en la medida que el Ministerio Público integre sus carpetas y judicialice. Ahí está la respuesta eficaz y eficiente del Poder Judicial de tener a varios servidores públicos que vinieron a defraudar las arcas y a perjudicar la estabilidad de pensiones de todas y todos los que aportamos. De ahí que un aliado del Poder Judicial en ello, y también nos sumamos a la reforma integral. Yo soy de la idea que, así como lo afirmaba aquel matemático Kevin Thompson, que lo que no se define no se puede medir, y lo que no se mide no se puede mejorar, y lo que no se mejora tiende a degradarse. En la medida que tengamos estas cuentas y finanzas claras, podemos mejorar. Entonces, el Poder Judicial siempre estará puesto y aliado también para esa reforma integral en lo que se requiera, señor gobernador. Finalmente, presidente, en nombre de los municipios que son también fundamentales en esta reforma o en este proceso de lo que viene hacia adelante. Muy buenos días a todas y a todos ustedes. Buen día, señor gobernador, los trabajadores al servicio del Estado. De parte de los municipios, respaldar también una próxima reforma a la ley de pensiones que le dé una viabilidad futura en materia
financiera y también un compromiso muy puntual en dos sentidos, internamente. El primero de ellos, para que los municipios cumplamos en tiempo y en forma con los pagos correspondientes mensuales en torno a las pensiones de nuestros trabajadores. Y lo segundo, que aunque la Ley de Disciplina Financiera nos establece ya límites en la contratación de personal, tratar de hacer una revisión para evitar crecimientos de nómina que no sean garantizados por el pago futuro, sobre todo en materia de pensiones, porque lo que sucede en muchos municipios es que se contrata una gran cantidad de personas, sobre todo en los cambios de administración, que lo que viene derivado a la postre es que no hay con qué pagar estas pensiones. Entonces creo que tenemos que ser corresponsables de estos asuntos y también estar generando los pagos en tiempo y en forma al Instituto de Pensiones para garantizar el flujo de efectivo que permita pagar las propias pensiones de los trabajadores al servicio del Estado. Muchas gracias. Gracias, presidente. Vamos a hacer entonces, esperando que las organizaciones, las distintas organizaciones aquí representadas, tanto de trabajadores como de jubilados y pensionados, nos acepten la invitación, vamos a enviar, le voy a pedir a Héctor Pizano y a Juan Partida que entreguen en un archivo y en una impresión el estudio actuarial más reciente con la actualización de los avalúos de la cartera inmobiliaria que tiene pensiones, porque ese fue un paso muy importante que quiero que conozcan. Cuando se nos entregó el estudio actuarial, nosotros identificamos que había una subvaluación de muchos de los terrenos que tiene pensiones o de los bienes inmuebles que tiene pensiones. Se hizo un nuevo avalúo. Nada más para que se den una idea, ese solo ajuste representó 15 mil millones de pesos de ajuste, de 4,000 que decían que valía a 19,000. Entonces, vamos a enviar el estudio actuarial con la actualización de los avalúos que se hicieron para que ustedes la conozcan, que la revise cada organización y que en la siguiente reunión que vamos a convocar en una mesa amplia de trabajo, hagamos un primer ejercicio primero de aclarar cualquier duda que haya sobre el estudio actuarial, que veamos y revisemos los números, que haya un trabajo de cada organización de trabajadores o de jubilados y pensionados que se metan a estudiar y a revisar el tema y que podamos a partir de eso clarificar cualquier pregunta que hubiera sobre el estudio actuarial. Son estudios complejos técnicamente hablando, pero que creo que nos pueden dar una idea muy clara de qué es lo que sigue. Entonces, la idea es que el punto de partida para la toma de decisiones en el futuro sea que todos compartamos un diagnóstico común y que a partir de eso empecemos la definición de los pasos a seguir, pidiéndoles a quienes hoy nos acompañan del Poder Legislativo el poder, y lo hago respetuosamente a un poder constitucional como es el Poder Legislativo, poder detener en los siguientes días cualquier tema de discusión legislativa sobre reformas a pensiones, hasta en tanto no tengamos este ejercicio con las y los trabajadores y con las y los jubilados y pensionados. No puede haber una reforma a espaldas de los trabajadores. Tiene que ser un ejercicio de diálogo el que dé forma y el que dé sustento a un planteamiento de reforma legislativa. Sé que hay temas o iniciativas que se han presentado, valiosos todos. Lo que pedimos al Poder Legislativo es que nos permitan enriquecer ese trabajo con un ejercicio de reflexión que se pueda hacer en colectivo con todos los que aportamos a este fondo de pensiones. Ese es el objetivo de la reunión y yo valoro y agradezco mucho el que estén aquí presentes y confío en que estarán participando todos los que están el día de hoy aquí en esta mesa de trabajo para darle viabilidad de futuro al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco. Muchísimas gracias a todos por su presencia y Héctor Pizano y Juan Partida atenderán cualquier duda o pregunta sobre el tema de los medios de comunicación al final. Muchas gracias a todas y a todos.